Ok, muy buenas noches, estimados participantes del curso de circuito. Una cordial bienvenida. Damos inicio a esta última semana del año, la semana 11, Sí. con una actividad de laboratorio, una actividad virtual de laboratorio. Bueno, para ganar el tiempo, que es oro, vamos a explicar un poco cómo funciona el asunto este que tenemos acá, ¿no? O sea, tengo un condensador de placas paralelas. De estas placas tengo la conexión, una batería. En el extremo derecho superior tengo un panel, que ya vamos a ver en qué. eh, Hay un panel de control, hay un voltímetro también. Bueno, aquí vemos, fíjense lo que vamos a ir con calma, vamos a ir sacando una por una. Aquí estamos observando, si no tengo ningún voltaje, o sea, cero, la pilita va entre 1,5 menos 1,5. Este rango de voltaje yo lo puedo cambiar y por ende cargar el condensador. ¿Ok? Ahora está descargado. Aquí en esta me va a aparecer, eh, no sé por qué no se quita. Bueno, esta ventana me va a decir simplemente la energía, la carga en pico faradio. Ya vamos a explicar un poquito. Este es cómo se ilustra el campo eléctrico entre las placas y la dirección de la corriente. Bueno, entonces, ¿en qué consiste lo que vamos a hacer? Esto consiste en lo siguiente. Vamos a ver de qué, o sea, qué variables están involucradas en la capacidad. La capacidad, por definición, es la razón entre la carga que acumula por unidad de voltaje. ¿Okay? Entonces, los condensadores tienen esa característica, ¿no? De acumular carga. Hay distintos tipos de condensadores. Hay condensadores electrolíticos, condensadores cilíndricos, hay condensadores. Los condensadores en electrónica, claro, ¿no? Son mucho más chicos que esto, pero son del orden también de los mil y pico nanofaradios. Entonces, hay que cargarlo y lo cargamos mediante esta pilita que ya tengo acá. Entonces, vamos a comenzar y vamos a ver el efecto que estas dos variables vamos a trabajar, que sería la separación entre la placa y el área entre las placas. Es decir, vamos a ver de qué depende la capacidad de la separación, del área, del voltaje, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a cargar. Si yo cargo un condensador, entonces fíjense, vamos a quitar esto porque yo no sé por qué esto no. Ok, ahora sí. Aquí sacamos, esto me va a indicar la capacidad, la capacidad. Esto está en pico faradio, ahorita vamos a explicar qué significa esto. Pico, porque las unidades de los condensadores son submúltiplos. El condensador, la unidad básica es carga, que es Coulomb sobre voltio. A esa unidad se le llama faradio, pero para yo construir un condensador de un faradio, necesito unas placas cuya área sea más o menos el diámetro de la Tierra. Entonces se va a imaginar de qué tamaño es el condensador. Es imposible, no tiene sentido. Esa es la razón por la cual nosotros usamos los submúltiplos del faradio, es decir, milifaradio, microfaradio, nanofaradio, picofaradio. Pico es 10 a la menos 12. ¿Okay? Nano, 10 a la menos 9, micro, 10 a la menos 6, 10 a la menos 3, milifaradio. Bueno, con esto, al quitar esto en mi control, no veo el campo eléctrico, veo simplemente
las cargas, la densidad de carga que hay en cada una de las placas. Aquí me va a indicar la corriente, pero ahorita no vamos a ver eso y vamos otra vez a obtener el campo. Vamos a separar, ¿ok? Vamos a separar. Es decir, fíjense que en la práctica se tiene un campo relativamente uniforme y constante entre las placas. ¿Okay? Es decir, ese campo eléctrico me va a permitir guardar, por decirlo así, entre comillas, cierta cantidad de energía, ¿eh? Cierta cantidad de energía acumulada ahí. En un condensador real, porque este es un condensador ideal, pero un condensador real tiene unos efectos de Borne, se llaman efectos de Borne en los extremos, porque, o sea, se supone que las placas son infinitas y entonces uno desprecia estos efectos, pero cuando yo tengo un condensador real, de aquí las líneas de campo eléctrico, estas líneas que están acá, se van a desviar un poco, ¿no? Tienen una curvatura, pero eso se expresa por la siguiente forma. En la medida que yo me voy, fíjense cómo va aumentando la densidad, ¿ok? De la línea de campo eléctrico, ¿eh? En la medida que yo estoy con la mínima separación que tengo aquí son 2 milímetros, ¿okay? Y tengo 1.11 picofaradios, ¿okay? Vamos a ir disminuyendo, o sea, aumentando la distancia y vamos viendo cómo se va disminuyendo la capacidad. Vamos a verlo de esta forma, sin parar mucho a la unidad, ¿ok? Disminuye si yo separo la placa, aumenta si yo, ¿ve? Disminuyo la separación entre las placas. Aquí tengo un mínimo. Si lo pongo en corto en el condensador es porque una de las placas. Otra variable, estamos claros en eso, ¿no? Es decir, la separación entre las placas es una variable fundamental, ¿eh? Que me permite a mí incrementar la capacidad. Otra variable es el área de las placas, ¿ok? Fíjense, aquí el área mínima del laboratorio sería 100 milímetros cuadrados. Chiquitico, ¿no? Esto realmente es la dimensión de un condensador que se usa en electrónica, pequeñito, ¿no? 100 milímetros al cuadrado. Pero yo puedo ir incrementándola, ¿eh? Yo puedo ir incrementando el área. En la medida que yo voy incrementando el área, ¿eh? Manteniendo la separación fija, la capacidad del condensador se incrementa, ¿ok? Porque la capacidad va a ser proporcional al área, eso es lo que estamos observando, ¿eh? Para una separación fija. Si yo coloco la separación mínima, que son 2 milímetros, ¿ok? Y aumento hasta 400, que es lo máximo que me da una capacidad de 1.77. Si yo reduzco, bueno, el rollo del internet, si yo reduzco, ¿eh? Comienza a disminuir la capacidad. Entonces vemos que la capacidad depende del área, que digamos directamente proporcional al área, e inversamente proporcional a la separación entre las placas, ¿no? ¿Okay? La separación entre las placas. Entonces, pero lo importante que ustedes deben de comprender de lo que es un condensador es que me acumula energía. Vamos a decirlo, si él acumula energía a través de un campo eléctrico, ¿no? Yo puedo usar, vamos a usar el voltímetro, este es un poquito, no es como el multisigno, que ya digamos, que ustedes ya lo conocen, pero bueno, lo importante es ver la experiencia, ver de qué se trata el asunto. Si yo aquí tengo 0.4 voltios, me está midiendo el voltaje que hay, ¿ok? Aquí ya tengo cerca de, este voltaje es aproximadamente el voltaje de la batería, 1.1, el voltaje máximo es 1.5 voltios. Bueno, porque estamos despreciando la caída de voltaje que hay en el condensador, entre esas placas. ¿Okay?
Entonces toda la tensión que hay de la batería la estamos midiendo acá. Entonces podemos reducir, fíjense que en la medida que la tensión aumenta, ¿eh? La capacidad, que fíjense cómo la densidad de líneas de campo eléctrico se hacen como más, hay mayor concentración, ¿no? Eso es digamos, lo interesante del asunto. Si cambio la polaridad, simplemente cambiar la polaridad es cambiar, ahora el menos está en la parte superior y el más en la parte inferior. Bueno, eso por una parte. Esto, fíjense lo que acabo de comentar, esto me está indicando la cantidad de energía, ¿ok? que él está acumulando. ¿Ve? Esto está en pico joules. Joules es una unidad de energía, recuerden, esto es faradio y esto es joule. ¿Ve? Entonces, aumentamos la capacidad, fíjense bien, aumentamos la capacidad y aumentamos el nivel de energía que tiene acumulado entre las placas el condensador. En la práctica también se utiliza un material dieléctrico que no está aquí simulado. Uno puede utilizar un dieléctrico y se comprueba que al poner yo un dieléctrico entre las placas me aumenta la capacidad también, porque se supone que aquí hay aire, ¿okay? Este medio es aire, pero yo puedo utilizar un elemento dieléctrico, un material cerámico y aumento de la capacidad. Esa es desde el punto de vista tecnológico, de construcción, etc. ¿Okay? Bueno, vamos a visualizar ahora, no sé si están claros. Si En ese tienen, sentido, profesor, ah, ahí lo único es que en el dieléctrico, pues, que se usa es un aceite, ¿no? Que es lo que traen los pero condensadores, la no, mayoría. no. Bueno, esos son los transformadores, pero No, no, los condensadores la también, sí, electrolítica. pero no necesariamente tienen que ser aceite, ¿cierto? Hay distintos materiales eléctricos, muchos materiales eléctricos, sobre todo Sí, los condensadores electrolíticos, comúnmente son condensadores cilíndricos, ¿ok? Que sí, sí, que depende pues depende del uso del condensador, eh, pueda que tenga distintos dieléctricos, o usar cualquier dieléctrico. Por ejemplo, un condensador cilíndrico, ustedes lo pueden construir con acero con papel aluminio. El papel aluminio es una cara, ¿ves? Que es un conductor, y utilizan un papel de estos cerámicos, que se usa para hornear, pues. Un papel de esto es un dieléctrico, no conduce, tiene un comportamiento muy peculiar, los dieléctricos, y ponen otra placa, otra lámina de aluminio, lo enrollan, o sea, aluminio, papel, como les indiqué, otra vez otro rollito de aluminio, y tiene un condensador cilíndrico, ¿no? Bueno, si uno quiere construir un condensador un casero, pues con una pilita, así sí tal como lo estamos haciendo acá. sí se puede hacer. Sí, claro, sí se puede hacer. Pero nosotros vamos a ver las aplicaciones de estos señores en el tercer corte, cómo se van a usar los condensadores para mejorar la potencia eléctrica. Vamos a ver eso, no vamos a adelantarnos a los acontecimientos, pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan qué es lo que hace el condensador. En caso de una conexión de un corriente continua, acuérdense que tuvo una batería. Y Sí, claro. otro comportamiento tiene el condensador cuando yo lo conecto a una fuente de corriente alterna, de tal manera que el voltaje me fluctúe, ¿ve? Es otra cosa, ¿no? ¿No? Pero Sí, cambia. al final es igual, o sea, él acumula, lo que pasa es que corriente alterna acumula y descarga y carga, por decirlo así, como lo vimos Claro, la en la oscilación clase, de onda. en las reuniones anteriores. Ahora vamos a hacer, vamos a utilizar ahora Profesor, para, una preguntita. ¿Y el ah, condensador variable? el condensador variable, claro, Puede ser?
El condensador variable es que yo tengo o sea, tengo un eje, tengo una placa fija y una placa móvil. Móvil en el sentido que yo la puedo rotar. Si yo roto la Ujú. placa, cambio el área en total y varío la capacidad. Esos condensadores analógicamente se utilizan, se me están escuchando todos los que están acá, como un Sí, sintonizador. Los sintonizadores analógicos en los carros, seguramente que ustedes ya conocen, que tienen que mover un botoncito, un botón. Ustedes mueven un botón para el volumen y mueven otro botón, estoy hablando analógico, para, sí, sí. para buscar el dial, para sintonizar, ¿ven? Una emisora. O sea, sintonizar significa que yo tengo que eh, igualar la frecuencia de la onda portadora de la emisora tal que con la frecuencia del circuito que está oscilando en el sintonizador o en el radio. Eso se llama un efecto de resonancia. Y cuando yo logro sintonizar, lo que estoy es justamente creando un efecto de resonancia donde tengo máxima amplitud, por eso es que uno escucha de lo mejor, ¿ok? Porque si uno se sale un poquito del dial, entonces ya entra ruido, etcétera. Ya esos equipos pues poco se usan porque ya son digitales todos, pero bueno, igual tienen el principio es el mismo asunto, ¿no? Bueno, de eso hay muchas aplicaciones en electrónica, sus computadoras, sus teléfonos celulares, todo lo que tenga que ver con la electrónica tiene condensadores. Una bomba que usan ustedes en su casa para expulsar agua de un sitio a otro, usan un condensador electrolítico que lo usan como arranque, ¿entiendes? Porque Arranque. él acumula energía y permite aumentar la inercia de la máquina, del motor, para que el arranque y llegue a su corriente nominal. Bueno, vamos entonces a este efecto que es muy interesante también. Vamos a cargar el condensador porque está ahorita descargado. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle, ya sabemos que este sería, bueno, vamos a cambiar la distancia, porque ya sabemos que que disminuye fíjense, vean aquí los numeritos, ¿no? Vean aquí el numerito, ¿eh? Estoy aquí, vamos a poner 0,20 picofaradios, ¿ok? Una gran separación. Él está cargado, ¿ok? Él está cargado. Esto nosotros lo hicimos matemáticamente cuando uno resuelve la ecuación diferencial. Fíjense cómo es la matemática y cómo es el idioma y la manera de entender los fenómenos naturales. A pesar de que ustedes le tienen un odio tremendo a la matemática, pero sin la matemática pues no teníamos la comprensión que tenemos del mundo. No tuvieran celulares, ¿eh? No vivieran tal como con todo el confort que le gusta a la gente vivir, y eso es motivo de la ciencia física y de la ciencia matemática. Por ahí dicen los ingenieros, bueno, claro, los ingenieros, pero los ingenieros van a tratar de desarrollar, ¿ve?, esa tecnología, pero sin la base física y matemática no hay vida, no hay vida. Está cargado, ¿ok? Está cargado y yo lo voy a descargar. ¿Sí? Lo voy a descargar. Entonces, ¿cómo se va? Fíjense que en el interruptor ahorita no está pasando nada, no está pasando absolutamente nada. Cuando yo conecte el interruptor en el lado derecho, voy a cerrar el circuito, porque el circuito ahorita está abierto. Cierro el circuito, sin embargo, el condensador tiene carga. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a cerrar. ¿Ok? ¿Ve? Y veo cómo la lámpara, ¿ve?, esta lámpara se enciende, ¿okay?, y progresivamente va descendiendo su incandescencia, su luz, ¿ve?, y se apaga. ¿Okay? Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el condensador se ha descargado a través de la resistencia esta, que es el circuito RC que estudiamos nosotros,
que nos falta hacer una práctica también con el multisim. Eso ya será para el año que viene. No lo he hecho. ¿Okay? Pero hicimos el desarrollo matemático y vimos que es justamente la actividad que tienen que realizar esta semana. ¿Okay? Ahora fíjense, vamos otra vez a cargar el condensador. ¿Okay? Lo voy a cargar, pero ahora voy a aumentar la capacidad para que él tenga, aquí lo tengo, ¿no? Y, ¿okay? Sacamos el voltímetro también, porque nuestro voltímetro aquí, vamos a poner uno aquí, vamos a ver la polaridad de esta. Este debería estar aquí, vamos a poner este aquí, para que no me aparezca el menos, creo. Y ponemos este acá. Y ahora vamos, tengo conectado el voltímetro para ver cómo varía, fíjense bien, para ver cómo varía el voltaje en la lámpara incandescente, en ese bombillo, ¿ok? Tengo energía acumulada en el condensador. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Eso decae exponencialmente. La tensión hasta, fíjense, vean las dos. O sea, el condensador, ve que él después se va atenuando progresivamente, ¿no? De forma similar, yo puedo cargar el condensador, ¿ve? Y voy a obtener un fenómeno análogo. O sea, la carga ahora es exponencial. Y se va a cargar el condensador hasta el voltaje que está alimentando el circuito. Todo eso nosotros lo hicimos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista matemático, y encontramos las soluciones respectivas. O sea, cómo varía el voltaje. ¿Qué ocurre? Les voy a explicar qué ocurre. En este caso ahorita, estamos, cuando yo desconecto en la batería, estoy resolviendo la ecuación diferencial homogénea. Es decir, el lado derecho es igual a cero. ¿Okay? Eso es lo que se llama ecuación diferencial homogénea. Yo no sé si están viendo matemáticas 4, la 3, yo no sé qué nivel tienen de matemática, o ya la vieron, qué sé yo. Pero bueno, esto les sirve de complemento, digamos, como que para que uno asimile en qué consiste más o menos toda esta cantidad de estructuras algebraicas que le dicen a uno, pero que no va más allá, ¿no? Que no va más allá, porque comúnmente la persona que da matemática no tiene buenos conocimientos de física. Sin embargo, una gente que tenga muy buenos conocimientos de física tiene muy buenos conocimientos de matemática. Esa es la paradoja del asunto. Entonces, fíjense, bueno, algunos, otros no. Hay matemáticos que son tienen más desarrollaron en teoría física inclusive. Entonces, fíjense, vamos otra vez a cargar. Vean que en la medida que yo tengo, vamos a poner la energía también. Ahorita cero, ¿no? No tengo energía porque la descargué a través de la lámpara. ¿Estamos claros? Bueno, voy a cargar otra vez. Ok. ¿Ah? Vamos a ponerle otro poquito más de voltaje. Un poquitico más de voltaje. Casi 0.9 picofaradios y 1.6 picojoules. Lo que llegaron tarde, pico es 10 al menos 12. Y tenemos, podemos cambiar el área un poco también. Fíjense que cambiamos ahorita el área. Tengo 290 milímetros cuadrados con la separación mínima. Y vamos a ver cómo se descarga el condensador. Lo he desconectado de la fuente. Esto equivale cuando resolvimos la ecuación diferencial, que dijimos vamos a quitar la fuente y resolvimos, colocamos igual a cero y lo que hicimos fue una separación de variables y llegamos a obtener el voltaje del condensador
en condiciones que es una exponencial negativa, que es lo que ustedes observan con el voltímetro. Vamos entonces a descargar, es decir, voy a descargar la energía que tiene acumulado el condensador a través de esta resistencia que está visualizada con esta lámpara incandescente, de un filamento de tungsteno. ¿Okay? Y ahí observamos. Se va descargando progresivamente hasta que se hace cero. ¿Okay? Que no hayan cargas aquí. Fíjense cómo va disminuyendo las cargas. Este es el sentido de la corriente. ¿Se dan cuenta? Ya. Esto que está aquí, esta flechita me da el sentido de la corriente. O sea, la corriente va en este sentido, en el circuito. Bueno, esta es una manera, digamos, claro, también se hace en un laboratorio real, por supuesto, con la misma experiencia con un condensador, una fuente, uno puede tener una lámpara y tiene un voltímetro, lo conecta a la lámpara y va a ver cómo el voltaje comienza a disminuir hasta que se hace cero. ¿Okay? Porque es descargado, es decir, el condensador, lo que quiero que ustedes aprendan y que les quede claro, que el condensador acumula, condensa, ¿ves? En el caso de los fluidos, en el caso de un tanque, yo tengo la capacidad, ¿ok? En un tanque yo tengo la capacidad. Un tanque de 5.000 litros, 5 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, etc. ¿Okay? Entonces, son fenómenos análogos. Tengo una capacidad volumétrica, aquí tengo una capacidad eléctrica. ¿Okay? El tanque progresivamente se va descargando en la medida que yo use el fluido, ¿no? ¿Ok? Y él se va a descargar. No tiene la misma característica matemática y física como el del condensador, que es exponencial. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál será? Por qué hay una diferencia? Ahí si se le ocurre a alguno de ustedes decir algo. No sé si me No entendí tu entendieron. pregunta, profesor. O sea, yo tengo un tanque volumétrico. ¿Okay? Estoy comparando la capacidad eléctrica con la capacidad volumétrica. El concepto como tal físico parecido. O sea, el condensador acumula y un tanque acumula un fluido. ¿Sí o no? Bueno, Sí. ok, ahorita vimos que si yo pongo un corto el condensador o la descargo a través de una resistencia, él se descarga de una manera. Linealmente. No, no se descarga Sí. lineal, no señor. Tienen que realizar las ecuaciones. No se descarga lineal, se descarga exponencial. ¿Okay? Ujú. Y, y cuando yo tengo un tanque, se llena porque el flotante ya me indicó, ya no le entra más agua, etcétera, o el fluido, y él se va a descargar, pero no va a tener la descarga igual que el condensador, es lo que quiero que ustedes vean. ¿Ves? O sea, ¿y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Que yo, Porque hay consumo. claro, porque yo necesito un consumo, paro el consumo para descender la altura del tanque. En cambio, aquí yo Claro. pongo esto en conexión con la resistencia y toda la carga inmediatamente recorre, o sea, hay una corriente eléctrica que recorre el circuito y él se descarga, pues, por supuesto. O sea, que ya no tiene más energía, pues, ¿eh? Como lo vemos Es acá. Él correcto. tenía energía acumulada y después ya no tiene más energía. ¿Okay? Entonces ya uno visualiza mejor de en qué consiste el asunto de creo que tenemos, Profesor, dime. la diferencia, bueno, no sé, la diferencia es que el condensador va a mantener la carga por un tiempo limitado, porque detenidamente, si así yo no le genere consumo, él se va a descargar. No, si tú no lo descargas, no se carga, no se descarga.
Mira, los problemas que tienen los técnicos. Ya, espérate un momentico. Los técnicos de televisión, de la televisión analógica, ¿eh? Los técnicos de la televisión analógica, lo primero que hacen cuando abren el televisor para repararlo, para ver la falla, etcétera, es ir al condensador electrolítico. Ellos lo reconocen ya y lo ponen en corto para descargarlo. ¿Ve? Porque si no lo hacen, si una persona aficionada o que no conoce se pone a manipular, ¿okay?, los elementos, etcétera, y puede ponerse en corto con y va a recibir una descarga eléctrica. ¿Okay? Si tú no lo tocas, él está ahí tranquilito. Lo tienes que poner en corto. ¿Okay? O sea, corto en la forma práctica de unir el más y el menos. ¿Ok? Y en este caso, pues lo estamos descargando a través de este elemento resistivo de esta bombilla. ¿Okay? O sea, porque ese es el fin, él acumula carga. Bueno, son las 10, 8:30. Vamos a ver si creo que... ¿Estamos claros entonces con esto? Sí, claro. Y no sé el resto de los... Voy a dejar de compartir para saber quién es el que está aquí en la... Como que no hay mucha gente. Sí, correcto, positivo. Ah, ¿qué tal, Sí, Luis? profe, buenas. Y está por aquí Jamie y Valmari, que tenía días que no lo veía. Sí, profe, por aquí estamos. Ya no sé si comprendieron el asunto. Vamos a ver si me dan un poquito de tiempo de explicarles a dónde. Bueno, Jamie estuvo ayer. Voy a compartir otra vez. Me quedan 4. Bueno, yo creo que no. Bueno, vamos a hacer un intento para ver. No importa si no. Ahora vamos a lo que no les gusta a ustedes. Bueno, entonces, esto, qué raro que Así no está en la reunión. Tenemos 4 minutos, pues tengo que estar pendiente porque si no, no puedo ni despedirme. Nosotros vimos ayer, bueno, ya lo habíamos repasado la anterior reunión, porque ayer no se grabó, no sé qué fue lo que pasó y no pudimos grabar eso. Pero estamos introduciendo la noción de impedancia de un circuito en corriente alterna. Entonces, en corriente alterna, esto yo lo hice, bueno, este es el condensador. No vamos a explicar esto porque nos queda muy poco tiempo. Pero este es el condensador, que es el símbolo del condensador en el circuito, y este es una fuente, no la batería de ahorita, sino una fuente de corriente alterna. ¿Okay? Entonces, hay un voltaje y hay una corriente en ese condensador. ¿Okay? En ese condensador. Entonces, este archivo ustedes lo tienen. Podemos hacer algo. Bueno, yo no creo que ustedes vayan a hacer nada ahorita en estos días porque la gente está en otra onda. Cuando uno estudiaba, yo recuerdo que un 24 de diciembre hasta las 3, 4 de la tarde, estábamos en la parroquia universitaria de Los Chaguaramos. No sé si conocen Caracas, estudiando. Terminamos como a las 2, 3 de la tarde. Eso es insólito. Antiguamente todo el mundo estudiaba porque tenía que presentar examen posiblemente cuando comenzaba en enero. ¿Mm? Lo de medicina, todo el mundo estudiaba, todo el mundo, claro, se hacían la fiesta y lo que sea, pero todo el mundo estudiaba. Bueno, yo creo que no vale la pena explicar esto porque no hay tiempo. Lo que quedan son escasamente 2 minutos. Bueno, entonces yo creo que ya no vamos a tener más reuniones, sino hasta el próximo año. ¿Okay? De todas maneras, si tienen un tiempito, revisen el archivo. ¿Okay? Yo creo que lo envié, pero lo voy a volver a colocar en el grupo. Y esta clase, bueno, la voy a hacer, se grabará.
ya nos falta ya un minuto para despedirme, desearles a ustedes, agradecerles su presencia por estar acá como de costumbre, y que tengan un feliz y felices fiestas, se portan bien, ¿ok? Tienen que portarse bien y no deben de estudiar, porque uno rompe el hábito de la lectura, por lo menos leer, hay que leer, una sugerencia que les doy. Si tienen alguna preguntita, Janie, ¿tienes algo que decir que ya se está acabando el tiempo? No, Gracias, profesor, profe, que tenga una feliz Navidad usted también. Gracias por Gracias, este profe. tiempo de Igual para clase. usted también. Felices fiestas. Igual igualmente, profesor. estamos en contacto por el grupo, tampoco es que nos vamos a perder y no vamos. Bueno, entonces que tengan una feliz noche y gracias por todo. Voy a dejar de Gracias, profe. sí.